verdad a fondo por Televisión Oriental. Controversia, la verdad a fondo por Televisión Oriental. Nuevamente queremos agradecerles la oportunidad que nos da de estar en su hogar. Este es su programa Controversia, es Televisión Oriental. Queremos agradecerle al doctor Nelson García que nos acompaña en esta noche. Mucho gusto. Muy amable, muy fino por darnos nuevamente una entrevista y esta vez tocando un tema muy delicado como es el órgano judicial. Muchas gracias. Permítame nada más expresar mi admiración por este canal y mi agradecimiento, obviamente, pero admiración porque creo que es una fuente donde la ciudadanía puede obtener información verdadera. Usted ha estado viendo los últimos acontecimientos que se han dado en el país. El caso del penal La Esperanza, conocido comúnmente como Mariona. Se supone hasta ahora lo que tenemos nosotros que cubrimos, porque estuvimos ahí, que fueron 31 muertos y también tenemos las imágenes de lo que sucedió allí. Una cuestión que a cualquiera horroriza haber estado y vivido en ese ambiente tan delicado como lo fue la masacre que sucedió ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo en el país con los centros de internamiento? Yo pienso que los centros de internamiento son una variante de la integridad del problema de violencia que vive nuestra sociedad. Creo que la diferencia a veces son el número de barrotes que impiden a alguien manifestarse, porque en el fondo, si usted transmuta esa violencia criminal, tiene sucursales en las diferentes colonias del país. Todos los días los medios de comunicación anuncian que mataron a 2, a 3, a 4, a 5, pero de una forma natural. Es una cosecha de homicidios, de asaltos, de lesiones, de violaciones, que aquello viene a ser como una especie de muestreo mucho más crudo. Pero como le digo, está desparramado por todos los antecedentes de los despedazados que usted encuentra antes de llegar a él. Pero qué bueno que se toca este punto y este enfoque, porque yo que he probado apenas unas migajas del sistema carcelario, le puedo decir que es traumatizante. Le puedo decir que no le deseo a nadie que ponga los pies en la cárcel. Y aquí la ciudadanía, como parte de su violencia y su indiferencia integral y de su irresponsabilidad, dice con una gran facilidad, y particularmente los señores diputados, entonces hoy vamos a elevar las penas. ¿Y cuánto van a dar? 30 años de cárcel. 30, está muy bien, porque ya topamos a donde permite la Constitución. Pero no satisfechos con ese morbo de haber topado donde dice la Constitución, venimos diciendo, sí, pero como ha cometido 3 homicidios, entonces son 30 más 30 más 30, 90. Y los medios de comunicación, algunos, los de siempre, dicen, condenado a 150 años de cárcel. Por favor, más respeto para el dolor de las víctimas y para el sufrimiento del entorno del procesado. Esto no puede continuar así. Y yo le voy a decir que entrevistas como esta y planteamientos como estos son una especie de bisturí que rasga el telón de las mentiras de este país. Claro que es riesgoso. En un país donde cada cosa va siendo delito cada vez más. Yo no sé qué está quedando de libertad para el ciudadano en su actuar cuando todo se trata de penalizar. Es un torrente de conceptuaciones ridículas, muchas de ellas, como la de esto de convertir en delito el manejar en estado de ebriedad. Y ya ve los resultados. Por ser inconstitucional, los procesos empiezan a fracasar. Entonces, aparte de que es un desaguisado que nos pone en ridículo, como que si aquí no hubiera alguien pensante, porque aquí hay un código del silencio, nadie habla, los gremios callan totalmente. ¿Para qué sirven los gremios de abogados? Me pregunto yo, que he sido un dirigente.
cuando los 3 o 4 abogados que opinamos por A o B circunstancias somos neutralizados o pretendidos ser neutralizados, y los demás, en un silencio cómplice, van permitiendo que nuestra sociedad se derrumbe cada vez más hacia un precipicio de violencia generalizada. Porque para nadie es un secreto por qué, para el caso, las iglesias, y particularmente las cristianas, se ven cada día más abarrotadas de feligreses, por una sencilla razón, porque el hombre común de este país ya no encuentra respuesta a sus problemas a través de las cosas naturales y materiales, y su única esperanza es la deidad, la esperanza del evangelio, la esperanza del más allá, que le da la paz y la tranquilidad de poder esperar algo, incluso el arrebatamiento, que es ese rapto de este mundo. Pero esto no es la misión del ser humano. La misión del ser humano, a tenor de las mismas enseñanzas, es venir a hacer esta estadía temporal como una especie de preparaíso a través del amor al prójimo. Pero existe el amor al prójimo. ¿Cómo lo manifestamos? En el entorno del poder no hay esa manifestación. Quiero ver los antecedentes, si es que usted los conoce. ¿Cuál fue la función de comenzar a colocar los presos en un determinado lugar, los centros de internamiento? ¿Hay algún principio real, los motivos que llevaron a que una persona iba a estar internada, pero que ese principio era de que tendría que salir diferente a lo que había hecho? ¿Los antecedentes históricos de qué hablan? Bueno, todo el antecedente de la humanidad en cuanto a delincuencia comienza con que Caín mata a Abel. Es el primer homicidio de amor. El castigo es divino, aunque no se manifieste en cárcel, pero existen libros de antología del delito y de la pena, en donde, por ejemplo, los primeros que empiezan a diseñar un sistema carcelario son los chinos. Pero previo y paralelo al sistema carcelario hay un sistema para obtener el castigo y la confesión del procesado. Entonces eso es un sistema de tortura. Hay un libro que se llama El arte de matar, donde están comprendidas todos los sistemas penales habidos y por haber. De las penas de mutilación, de ahogamiento, de apedreamiento. En la Biblia aparecen las mujeres adúlteras que eran apedreadas, ¿verdad? Y los homicidas también, las crucifixiones, etcétera. El hombre fuerte trata de imponer sus leyes al débil. Esta es una norma general encubierta por matices filosóficos, pero en el fondo lo que se manifiesta en una sociedad es el imperio del fuerte sobre el débil. Usted ve que los fuertes muy difícilmente, o muy eventualmente, pagan sus castigos. Los débiles sí. Por eso es que en ese entorno se manifiesta en la guerra. En las guerras hay unos vencidos. Hay de los vencidos, una frase histórica, porque el vencido se vuelve esclavo, se vuelve prisionero. Primero prisionero, pero prisionero sin hacer nada significa un costo. En cambio, la esclavitud es productividad. Pongo a trabajar una mano de obra gratis y le pago con azotes, con insultos, con vejaciones y con la muerte. Y si usted ve, con solo que tomáramos una de esas penas, podríamos llegar hasta el estado actual y ver dos cosas. El poder, cuando se ve amenazado en su subsistencia o en sus estructuras o en su esquema, empieza a diseñar medidas represivas. La libertad de expresión es constreñida. El que diga tal cosa va a pagar tantos años de cárcel. El que atente contra la propiedad, como yo soy propietario, no quiero que me roben. Entonces todo el que me robe es delito. Aunque conlleve a la sociedad a la necesidad famélica, es decir, de hambre, de verse obligado a robar. Porque no todo delincuente es un delincuente sinvergüenza, o vivián, o marero, no. Todas esas manifestaciones de violencia social tienen una raigambre de las cuales muchas veces los inocentes, entre comillas, los dignos, entre comillas, o dignas, entre comillas, son los responsables de esas situaciones de delincuencia.
Cuando a una sociedad no le damos oportunidad de trabajar, de realizarse, entonces esa sociedad, como tiene que comer, tiene que rebuscarse. Y primero crea los subempleos. Pero cuando los subempleos no están al alcance de otros errores cometidos también por las dirigencias filosóficas, como es el no control de la natalidad, que es una cuestión tan lógica como la geometría, entonces estamos creando los viveros para que las explosiones de desorden social se den. Mire, esto se viene predicando por todos los analistas políticos más recientes, de que la humanidad, no El Salvador va a ser un muestreo, pero la humanidad se empunta hacia la violencia social debido al esquema neoliberal, porque el esquema neoliberal margina el concepto de humanidad y sobrepone el concepto económico sobre el humano. Entonces, esas fórmulas, como una fórmula química, A más B más C, le da tanto. Pues aquí, esa fórmula, las privatizaciones, el que el Estado haya perdido todos sus bienes y todo su control, porque si usted ve, hay una injerencia extranjera hasta en la asunción de puestos de dirección en este país. Y ya es normal. Este tipo de situaciones ha llevado a que en el país, tengo entendido por las publicaciones que han salido, sean como 12.000 y más presos los que hay en el país, y que los centros de internamiento no dan abasto. En el caso, vuelvo con Mariona. Sí, ningún centro, y lo ha dicho el señor director de centros penales, es suficiente ya para dar abasto, más con programas masivos de encarcelamiento, como el plan Mano Dura, Super Dura, etcétera. ¿Qué es lo que si meter a la cárcel a la gente es muy sencillo, invéntese usted la razón del encarcelamiento, aquí le van a sobrar clientes. Mire, por ejemplo, ya lo dijeron los sociólogos, los filólogos, los analistas políticos. El problema de las maras, por ejemplo, para hablar de un problema coyuntural grueso, ese problema se ha dejado crecer. Ese problema comenzó hace 20 años y se denunció hace 20 años. Y entonces, con una simpleza lamentablemente inconstitucional, digo inconstitucional porque a algo debe atenerse el ciudadano aquí para regir su conducta, ¿verdad?, que son sus obligaciones jurídicas y sus derechos jurídicos. Si esas dos cosas no se complementan ni se respetan, entonces estamos en un país arbitrario. Yo como abogado no le podría decir a nadie el resto de mi vida de que sus derechos están garantizados en este país porque están contenidos en una disposición constitucional. Porque es demasiado constante la violación de la Constitución en nuestro país. En los centros de internamiento, ¿qué sucede ahí? ¿Qué es lo que hay internamente? ¿Da miedo estar allá adentro? No da miedo, da terror. Da terror, como usted le dice. Da terror, y se lo voy a decir. Mire, por la experiencia que todos conocen, yo estuve a punto de ser encarcelado en uno de esos centros. Pero me dijeron que escogiera cuál. Y escogí uno donde estaban las maras. Entonces dije, no, ¿y las maras por qué? Porque en las maras hay códigos que se respetan. Y yo sabía que esos códigos me garantizaban a mí mi integridad física y moral. Y mire, tan es así que con la experiencia que tuve en el Hospital Rosales, que no se la deseo a nadie tampoco, pero que fue una vivencia, el Señor en mi caso creo que me ha dado a beber de ese cáliz amargo de la realidad nacional, no para que calle, no para que me llene de temor, sino que para que me sienta más fortalecido en algo que siempre hice y que lo saben todos, que es tratar de decir la verdad. Entonces, le decía yo
de que fue tal esa sensación que yo tenía, que se me manifestó en el Hospital Rosales justamente, y hubo imágenes porque hubo entrevistas. Y yo estaba rodeado de gente juvenil de la Mara 18. ¿Verdad? Y cuando yo salí de ahí, esa gente me dijo, doctor, si hay una esperanza, yo quisiera que usted me internara en un grupo de retorno. Vamos a dejarlo con esta esperanza, vamos a una pausa comercial. Esto es Controversia, ya regresamos, estamos conversando con el doctor Nelson García. Controversia, la verdad a fondo, por Televisión Oriental. Controversia, la verdad a fondo, por Televisión Oriental. Continuamos con ustedes, gracias por acompañarnos en su programa Controversia. Estaba haciendo una reflexión, doctor. Sí, entonces le decía que aún en esa pequeña experiencia del Hospital Rosales en la sala de arreo, pude captar el control antipsicológico que hay para personas que estábamos invalidadas ahí en una cama. A pesar de eso, quizás cumpliendo un esquema carcelario, los vigilantes llevaban en horas de la madrugada. Yo que tengo un sueño muy sensible, me despertaba y estaba un vigilante encima de mí, prácticamente observando. Y si sucede algo, no, me dijo, es que yo tengo que vigilar a todos aquí. Hay una presión psicológica y hay un sentido carcelario de que debe hacer palpar al detenido, no digo reo, al detenido, de que él es un objeto, que sus derechos han quedado en la puerta de entrada, que no puede protestar contra nada y que si le dicen estate aquí, aquí vas a estar, como que es una caja en una bodega. Eso atenta contra valores elementales y hace reaccionar el instinto. En mi caso lo hizo. Y en mi caso le reclamé a alguien porque me iba a reportar para que yo tuviera el daño de mi conducta y no pudiera ser objeto de medidas cautelares. Eso se provoca en los penales muchas veces. Cuando la persona ya va a salir, le tienden una trampa, una celada para que esa persona caiga, para desmoralizar al procesado. Yo lo decía en un programa evangélico, mire, tal vez el terror no son los barrotes ni la frialdad del cemento, es el sentido del carcelero. Se va creando una costra de insensibilidad al dolor de los demás, que no le importa si es inocente o no es culpable. Por supuesto que hay grandes excepciones, y debo decirlo porque yo he estado visitando constantemente el penal de Mariona, y debo decirlo por un concepto de valoración. Ese centro penal está en manos de una persona con gran conciencia de su trabajo, con gran responsabilidad de su trabajo, el licenciado Guzmán Blanco, y con un sentido de mejoramiento y de angustia por lo que no está dentro de su presupuesto hacer. Casualmente, antes de que sucedieran estos hechos, yo había estado visitando, por deferencia, los talleres de Mariona y las zonas donde después suceden estos acontecimientos. Y la gente trabajando con denuedo, con efectividad. Pero la cárcel es cárcel. Y la opresión, cuando usted condena a una persona a 20 años de cárcel, ¿qué esperanza le deja? Ninguna. Esa persona sabe que está anulada él y su familia. Solo el que no haya tenido en proceso a un familiar, o él personalmente, sabe de lo que yo estoy hablando aquí, de la angustia y del dolor más profundo frente a la indiferencia de una sociedad que tiene una doble moral en este país.
ahí se lo acaban a usted como persona. Solo las esperanzas de la prédica evangélica, y digo evangélica en singular, porque hay otras iglesias que permanecen indiferentes al dolor de los semejantes. Y eso le vitaliza a usted su espíritu y su resignación. El sistema carcelario de nuestro país amerita una revisión integral. Se está llevando bajo esquemas de la Inquisición, por los que jamás han probado lo que es el dolor de este país. Se platica a la gente que la vida no vale nada internamente. No, es que no vale nada, y no tiene ni que platicarlo. Si ahí lo palpa usted, primero porque hay clientela que está ahí por homicidio, por asesinato, por sicarios, que viven de matar gente. Gente dura que la sociedad la hemos endurecido frente a la patada libre de que ¿qué nos importa que no haya comido? ¿Qué nos importa que no tenga trabajo? ¿Qué nos importa que sus hijos estén muriendo de hambre? ¿Qué nos importa que nunca haya ido a la escuela? De paso, esta es una reflexión para el sistema educativo. En este país, cada día es menos importante tener un título universitario, porque está ahogado el mercado de trabajo. Pero volviendo a Mariona, le diré. Pavlov, el psiquiatra ruso, hizo un experimento con conejos. Lo fue hacinando, amontonando en un cuarto. Y aquellos conejos que eran muy pacíficos y llevaderos y bonitos, se fueron volviendo agresivos hasta que comenzaron a matarse entre ellos mismos, a mordiscos. Esta sociedad nuestra está siendo saturada y saturada y saturada. Y eso que tenemos el escape de los que logran brincarse el muro que hay para buscar trabajo. Son los famosos hermanos lejanos. Hermanos lejanos que tratamos con doble moral, porque cuando van en camino son ilegales. Y cuando mandan a traer a sus hijos, es tráfico de niños. Por favor, seamos consecuentes con la realidad nacional y con la inteligencia de nuestros ciudadanos. ¿Cuánto cuesta mandar a traer un niño? $5,000. Sí, pero nos encargamos de parar esa integración familiar. Y es más, el colmo es que después lo publicitamos con éxito, como un éxito antidelincuencial. Pero volvamos a Mariona, porque fíjense que bien suavemente ya se murieron 31 reos, que creo que murieron más, porque yo visité después el penal, justamente para enterarme de las personas que conozco y que visito periódicamente. ¿Y para qué las visito? Quiero aclarar. Fíjense que es bien importante decir esto a todos los que crean en el amor al prójimo. Con solo llegar a visitar a una persona es llevarle ánimo de vida. No tiene que ir a decirle que su caso está así, que yo estoy intercediendo por esto. No. La sensación de sentirse objeto del interés de un individuo, la persona se vitaliza. Y más, como yo lo creo, como abogado de la República lo digo, que un alto porcentaje de los que están condenados en Mariona son inocentes. Y un alto porcentaje de los procesados son consecuencia de fraudes procesales, como la implementación de pruebas o la dirección de que esas personas tienen que ser condenadas por razones que no es el caso, en este caso, analizar. Y por eso me refería que debe de haber una revisión, debe haber un programa de revisión. Pero como aquí, eso contradice la idea de que no, aquí es al contrario. Vamos a declarar impunes a la gente. No, vamos a hacer justicia verdadera, no justicia chabeleada, no justicia timorata. Aquí se abren dobles procesos. Uno, el proceso laureado, que le llamo yo, y no por los laureles, sino porque usan el sistema de Laura en América, que lo ponen usted frente a unas cámaras de televisión, lo despedazan, lo desmelechan y lo dejan tirado, y quién responde después de su
respetabilidades, si no sé, nadie. Y además, si sale libre o absuelto, allá puede salir por los anuncios clasificados, absolvieron a don fulano de tal. Cuando no se vaya a picar a alguien de los intereses creados, diría, qué horror, van a soltar un delincuente, el tráfico de influencias, etcétera. Porque así se manipula la independencia judicial. Y lo ha denunciado la Corte muchísimas veces. Quiero regresar nuevamente a lo que es el penal. Se está escuchando de que las consecuencias de la muerte de tantos presos que estaban en el penal se debió al poder que se quería tener internamente del centro. Uno, ahora se está manejando nuevamente de que ya no era esa la percepción que se estaba manejando, sino que ahí hay tráfico de drogas, cocaína, marihuana, gente que anda armada, gente que tiene celulares. ¿Cómo es posible que un centro de esa naturaleza, que se supone hay revisiones constantes de lo que se lleva o de lo que se tiene adentro, estén sucediendo estas cosas? Es la misma cosa de que cuando se va a acabar la delincuencia en el país, nunca. Porque los orígenes de la delincuencia, cuyo análisis corresponde a especialistas y no al primero que se le ocurra, como muchas veces le preguntamos, mire, ¿usted qué opina del libre comercio? Y la gente que le pregunta es analfabeto y no sabe nada, pero opina que está bueno, que no está malo, que no que es bueno. Concretándome en su pregunta, le diré dos cosas. En primer lugar, razones de la violencia carcelaria en todo el mundo es el hacinamiento. ¿Por qué hay tanto reo en el mundo? Pues ya le agarró la pila en esta época, como en la del Renacimiento, de uno era ser pintor, aquí es ser delincuente, ya le agarró. No, son las realidades de los esquemas económicos, eso es innegable, punto, punto. Las realidades sociológicas. La dirección teledirigida, diría yo, de los mensajes subliminales. Vivimos en una sociedad consumista, y entonces si usted no tiene los elementos que anuncian constantemente los medios de comunicación, usted trata de lograrlo, pero como no tiene trabajo ni medios lícitos, entonces va a los ilícitos. Ahí viene la prostitución, la degeneración de toda índole, el florecimiento de tanto burdel y prostíbulo abierto y encubierto, etcétera. La corrupción de pedir mordidas, todo el que tenga alguna fase de poder de trámite, bueno, si quiere mañana el DUI se lo doy, pero debe estar, pero si quiere la partida de nacimiento, pues es tanto por abajo, si quiere la concesión de tal cosa, si quiere su licencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vive una sociedad corrupta, porque la corrupción es un modus vivendi. Bueno, ahora vámonos al penal. ¿Por qué hay drogas? Porque las meten. Y así pues sí. Pero ¿cómo las meten? Bueno, varias formas. Como llegan prostitutas, como llegan mujeres apasionadas, llevan la droga en sus órganos genitales. Y esto no estoy descubriendo el sistema porque todos lo saben, no va a decir, ya no puso el dedo. Pero que no hay una revisión ahí, que en los centros... Lamentablemente hay una revisión que atenta contra la dignidad de las personas. Porque así como va la prostituta que va a ejercer su trabajo en las horas de visita íntima, etcétera, o que trabaja de prostituta afuera, pero su marido está dentro de Marión, entonces ella ¿qué le cuesta llevar en sus órganos genitales una bolsita de plástico tipo Tampax y entregársela a su marido, de cocaína, de lo que sea? Tengo entendido, disculpe doctor que lo interrumpa, que a las señoras que van a visitar a los reos, hay una persona, en este caso una mujer, que tiene que revisarla, ¿sí? Y normalmente se da. ¿Eso no ocurre en Mariona? Eso lamentablemente ocurre en Mariona. Y digo lamentablemente porque... ¿Eso es ilegal? Bueno, yo diría que sí, porque los registros que atentan contra la integridad física de una persona no se pueden realizar, y se realizan. Hay mujeres con guantes que meten sus dedos, etcétera. ¿Eso es ilegal? Eso es ilegal, correctamente. Pero si usted no se deja registrar, no lo dejan pasar al penal. Bueno, no dejan pasar. ¿También es ilegal? Y además, a quien daña más es a la persona que no lleva la droga, porque la que lleva, pues ya me fregaron, ya me descubrieron, ¿va?
o la que está acostumbrada, pues a lo mejor, pero como es, usted aquí está el respeto hasta para la prostituta, ¿va? La prostituta, sin su voluntad, no puede dejarse manosear, por muy prostituta que tuviera un roto, que yo soy prostituta. Sí, pero es prostituta porque ella hace con su cuerpo lo que quiere, ella, no otro. Bueno, en el ano, etcétera. ¿Y para qué seguir la descripción? Y los machetes, y los revólveres. Vamos a hacer otra pausa y regresamos con los machetes y los revólveres. Este es Controversia. Vamos a una pausa comercial. Controversia, la verdad a fondo, por Televisión Oriental. Controversia, la verdad a fondo, por Televisión Oriental. En esta noche nos acompaña el doctor Nelson García. Estamos platicando de un tema tan delicado como es el centro judicial. En este caso, lo que es Mariona. Estábamos hablando de lo que es la introducción supuestamente ilegal de celulares, machetes, revólver, drogas. Ahora hay cosas ahí que se consideran de espanto, por ejemplo los celulares. Yo sí creo que los reos necesitan comunicación. De paso, en la sala de reos del Hospital Rosales, uno está incomunicado porque no hay un teléfono donde uno pueda hablarle a los familiares. Y como las visitas son a una hora determinada, que son los almuerzos, entonces se hace mucho más difícil. Hay negaciones de derechos humanos subliminales. Además quiero decirle que la Procuraduría de Derechos Humanos muchas veces diplomatiza los casos. ¿Qué quiero decir con eso? Que los reos cuentan sus problemas y no se lo hacen llegar a la señora Procuradora. Esto hay que decirlo, porque de muchas cosas ella no se entera. Pero son solo los representantes los que no le hacen llegar los mensajes a la Procuradora. Yo creo que a veces hay un poco de desgano en el funcionario intermedio de saber que no se hace nada, es de impotencia, ¿verdad? O de los riesgos. Pues ya la señora Procuradora estuvo una oportunidad en riesgo de ser aniquilada con muerte civil por algo que en mi opinión no tenía responsabilidad, y por eso la Asociación de Abogados de El Salvador estuvo presta, aparte de que ya había tomado la decisión antes de que sucedieran estos casos de Mariona, la otra matanza, de donde mueren estimados agentes de la Policía Nacional, por un error de mala praxis, diría yo, porque conociendo el ambiente, a mí jamás se me ocurriría ir a despertar a esos reos o a esas personas que están bajo un estrés de violencia, aparte de los antecedentes que pudieran tener, ir a despertarlos con unos perros y decir, te voy a registrar a las 3 de la mañana, mire, ni que llegue la Miss Universo, para ponerlo en términos atractivos, a despertarlo, a nadie que esté dormido, obtiene una reacción positiva. Pero lo que les quiero decir es que en Mariona siguen los detonantes. Esta violencia no puede pasar desapercibida como que chocó un carro y ya se acabó el problema, pues. Claro que hay, y ha habido toda la vida, organización para controlar el penal por dentro. ¿Por qué? Porque es la única forma de autodefenderse. Si ese es otro mundo, es otra sociedad. Solo que es una sociedad donde la mayoría no le niega el puyón a nadie. Ni la muerte es una cosa que esté de pensarla. Si a eso le agrega el sometimiento, el hacinamiento, la drogadicción y la desesperanza, porque este país está cometiendo un crimen cuando no implementa salidas para los reos.
¿Qué quiero decir con eso? Que, los tiene usted frente a un muro que nunca se va a caer, pues. Han llegado ahí a perder su vida para solaz y placer de los que creen que la venganza es el mejor sistema de cobrarse un daño que ha recibido. Y lo que es peor, de cobrarse algo con alguien que es inocente, porque eso produce un morbo todavía más grande. Yo le metí los testigos falsos, yo lo tengo preso 5 años y yo me doy el gusto de haberme acabado a esta persona. Son crímenes, homicidios subliminales, les llamo yo, que debe reaccionarse con la denuncia como esta que tengo la oportunidad, pero que a muchos medios no les interesa, porque están comprometidos con el esquema de represión, de la cultura de la muerte. Es un gusto presentar cadáveres despedazados porque eso vende y nos pone en el ranking de la morbosidad y del amarillismo. Esto hay que denunciarlo porque la ciudadanía, allá donde andamos palpitando, hay un rechazo que se manifiesta después cuando comienzan las agresiones a ciertos medios, que también no es producto de la violencia, es producto de la reacción de saberse agredidos como bestias mediante campañas montadas para esos efectos, como fue la de la ley antimara. ¿A quién echarle la culpa? ¿A quién condenar de los 31 o si hay más muertos en el penal de Mariona? En primer lugar, como abogado, y después de esta experiencia, no puedo condenar a priori a nadie, pero sí creo que debe investigarse las causas, las razones y la irresponsabilidad, si es que la hubiera, ¿va? Porque imagínese usted que yo estoy diciendo que hay 3.300 reos para una capacidad de 800, es como que yo diga, soy el motorista, pero en este bus solo caben 20 personas, pero me han metido 80. Bueno, ¿quién lo ha metido ahí? Bueno, primero puede ser el empresario, en este caso el gobierno me ha dicho, así me ha dejado. Ajá, ¿y yo qué voy a hacer? Pues yo soy el director de centros penales, pero no me dan los recursos, ¿qué voy a hacer? Traslade, ¿y para dónde lo voy a trasladar? Pues si aquí ya no hay por dónde trasladarlo. Aquí hay que ir pensando en todo un muro fronterizo, para que todos nos sintamos a gusto e iguales. Entonces, es todo un esquema de culpabilidad futura que hay que determinar. Uno, la mora judicial, porque entre los muertos hay personas que jurídicamente eran inocentes porque no se les había probado su culpabilidad. Es más, estaba un muchacho que por $50 estaba procesado. Y murió. Y murió. Y otros que salían el día viernes ya con media... murió. Yo le digo porque ese día yo estaba ahí enfrente de Mariona. Y luego la capacidad de control del personal carcelario. ¿Cómo van a 47 custodios, van a controlar a 3.500 que puedan alebrestar de un solo? Denle gracias a Dios que no ha brincado los muertos, es una matanza de tremendo. Pero su pregunta, y esto tiene una vitalidad para que gran parte del pueblo salvadoreño lo conozca. Usted ha tocado un punto fundamental en la vida nacional en estos momentos. El problema nacional, que si hay tanta, que si van a los buses chatarra, no hombre, el problema es algo que tiene que ver con algo que mañana usted puede, o los señores camarógrafos, ya el señor propietario, tal, estuvo a punto de que lo encarcelen aquí porque esa es una medida de afusílenlo y después averiguar. Entonces, el sistema carcelario mal, el sistema judicial mal, porque hay mora, porque hay una gran cantidad de procesos entretenidos, porque no hay entereza de los jueces para poner las sentencias que se merecen los procesados, y cuando digo que se merecen no estoy hablando de castigar, sino de absolver. No porque me puede, mire esos dos, y los mensajes que le mandamos, vienen 2 magistrados y ponen
Una sentencia que, dicho de paso, es ridícula para mí. Darle 20 días de arresto domiciliario mientras se dilucida un proceso que dura años. Y entonces, que son 20 días, pues el otro momento no iba a llegar a entrar. Sin embargo, lo suspenden sin previa proceso. Entonces, ¿qué recibe abajo la comunidad judicial? Hombre, yo voy a voltear a ver para arriba, a ver si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, ¿verdad? Y hay ciertos magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia que están luchando por eso. Ese ver para arriba es ver a la Corte. La Corte, mucha gente. Ver ciertos magistrados, a ver ¿Dónde queda la autonomía de los jueces? Allá abajo, solo que más abajo de lo abajo. ¿Por qué? Las decisiones no las toman los jueces, las toman los magistrados. No hay entereza, en mi opinión, y yo soy exdirector de la escuela, sé de lo que le estoy hablando, aquí no me voy a venir a este señor de dónde salió conociendo eso. Yo soy un exdirector de la Escuela de Capacitación Judicial. Capacitación Judicial. Del Consejo Nacional de la Judicatura. Soy miembro del Consejo Nacional de la Judicatura, que nombra a los candidatos a jueces. Pero además, tengo por principio considerar hermanos a mis colegas abogados. Y por lo tanto dialogo, observo, sé de sus penas. Y los jueces tienen un síndrome en general. El temor a perder su cargo. Porque lamentablemente nuestra profesión, y hay que decirlo también, no tiene muchas expectativas en el campo liberal. Por las mismas condiciones de los reos. Saturación, poco trabajo, absorción de trabajo por entidades como son la Fiscalía y la Procuraduría General de la República, y ¿qué le queda de migaja en medio? Y el notariado absorbido por las instituciones financieras que le hacen gratis los trámites a los clientes. No me extrañaría ver a un abogado vendiendo pizzas. Vendiendo pizzas. Pizzas o conduciendo taxis, como era la referencia que hacíamos nosotros cuando éramos estudiantes de Derecho a la situación española, donde cualquiera, un licenciado, y luego la conformación de las realidades, porque hoy los tribunales están saturados de licenciados y licenciadas que jamás dejarían ese cargo, porque eso por lo menos es seguro. Y afuera de tramitadores, un abogado no es un tramitador de inscripción en el registro de la propiedad, tramitador de solvencia, no, eso no es un abogado. Y tampoco creo que sea abogado un empleado de una institución, en el sentido de estar adscrito a una ONG, por decir, y de ahí estar viviendo de sus opiniones, ¿verdad? No, eso no es ser abogado. Menos ser jurista, que es otro paso más arriba. Y esto hay que decirlo porque hay que sacudir este árbol. Si no, este árbol va a caer por podrido, no por recargado de fruta. Y es algo que he aprendido con mi reciente experiencia. La verdad es el único sistema para que una persona se libere. Y no se va a liberar a lo mejor de sus entornos, pero internamente se va a liberar para andar con la frente en alto y con el pensamiento de que ha cumplido su misión en la tierra. ¿Cuál es el futuro que se les puede ver a los que están internos en el penal de Mariona? Mire, yo tengo esperanza de que a las instituciones lleguen nuevas generaciones que, integradas con las que ya están positivas, porque hay positivas y negativas como toda cosa en la vida. Y yo le diría que si usted me preguntara, y si usted fuera miembro de unas instituciones, ¿qué haría? Le diría, lo primero es crear un equipo que me empiece a revisar los casos del pasado. Porque yo ansío que mucha gente que conozco y que he tenido la oportunidad de conocer, sea puesta inmediatamente en libertad. Porque son producto de una conspiración, porque son producto de una ignominia que estén detenidos. Eso es lo primero que haría. Y segundo, revisar el sistema penal, porque señores diputados,
perdónenme, pero no es eliminando físicamente a la gente como vamos a eliminar las causas sociológicas de que surjan nuevas clientelas para el sistema penitenciario. Quiero decirle que también dinamitaría la cárcel de máxima seguridad, por una sencilla razón. Yo creo en el arrepentimiento de las personas, pero para que una persona se arrepienta necesita saber el grado de responsabilidad que tiene en sus hechos. Uno, y dos, una oportunidad de reivindicación. Yo no creo, porque no soy fariseo, que una persona es mala por naturaleza. No creo en la tesis de César Lombroso, que decía que había un criminal nato. Y no creo que el pecado mío se limpie en el alma ni en la persona de otro. Esa sociedad que tiene una doble moral como la nuestra, no es natural que la tenga. Se le ha creado la cultura de la mentira. ¿Quién fue el que hizo? No, yo no fui. Se arruinó el televisor. ¿Quién lo arruinó? No, se arruinó. ¿Cómo se arruinó el sol? Ya no está tal cosa, ya no está, o sea, se fue caminando. Esa cultura de la mentira, y por eso me estoy solazado de este programa y de esta institución que usted representa, porque sí he venido perfilando qué clase de mensajes se le está dando a la ciudadanía con sus programas. Yo me siento solidario con esta empresa, porque he palpado, y por eso he venido desde San Salvador, gustosamente a su invitación. Y si estuviera más lejos iría también por una razón. Vale la pena estar reflexionando en programas como estos, porque estoy seguro que nuestro país está ansioso de la verdad. Eso le puedo decir. Ok, vamos a hacer otra pausa. Este es su programa Controversia, ya regresamos. Controversia, la verdad a fondo, por Televisión Oriental. Controversia, la verdad a fondo, por Televisión Oriental. Nuestro invitado esta noche es el doctor Nelson García. Estamos hablando de un tema importante como es el centro penal conocido como Mariona, la Esperanza Mariona. ¿Cómo es la vida íntima de los internos cuando llegan sus familiares, su esposa, a visitarlos? Qué hermosa pregunta, porque en los medios de comunicación, cuando se habla de la vida íntima de la persona, se piensa en la relación sexual, ¿verdad? Coital. No, la vida íntima de la persona comienza afuera y se mantiene afuera de la cárcel. Porque allá en la intimidad esa familia está negada de las angustias y de la explotación judicial. Cuando digo de la explotación judicial, le hago un llamado a los colegas que solo le cobran a las personas y después no le ven los casos y no se presentan a defender. O cuando ya se le acaba el dinero al procesado, ya lo dejan a un lado. Hay de eso. Y esa gente que se queda a merced de quién queda la mujer joven cuyo marido era el sostén de la casa y la ha dejado completamente inerte al medio ambiente. ¿Y ese ambiente de cuál es? De lo que todos sabemos, pero que callamos: del acoso sexual, de la degradación familiar. Esa es la vida íntima de un rey. No es allá. Allá el hombre es un animal enjaulado. Enjaulado y, como en aquellos circos romanos, pullado para volverlo todavía más fiera. Pero le voy a decir que creo que cualquiera que no tenga el alimento de la filosofía
y de la paciencia cristiana, se vuelve una fiera. Y se va congelando su sentimiento al punto de que el dolor de los semejantes no le importa, ni los intereses de los demás no le importa. Porque así se lo hace sentir la sociedad entera. Entonces ese individuo cuando sale a cobrarse lo que le deben, o que él cree que se debe. Y por eso hunde el puñal sin titubeo. Y por eso quiebra los vidrios de los automóviles y saca lo que sea. Y desgarra las estrellas del automóvil llevándose todo lo que hay ahí, rompiendo, y no le importa un pito. Esa es la escuela de criminales que tenemos. Es una universidad, como lo dijo alguien, delincuente. Porque lo que yo no sé, ahí lo aprendo. No, resulta que me llevan porque yo asalté por una cadena, sí, pero ahí me encuentro con que está la banda que le saca el dinero a los cajeros. Entonces yo lo aprendo. Cuando salgo, como estos se quedaron allá por 20 años, yo había entrado por la cadena de oro, yo continúo el posgrado afuera. Como yo lesioné y me tuvieron, pues, y yo ahí en un homicida salgo, es una escuela. No hay reivindicación. Y no hay reivindicación porque algunos sostienen el poder eclesial bajo términos fariseicos y bajo términos de la Edad Media de la Inquisición. Eso no puede ser así. La prédica humana debe ser de amor, de perdón, pero no solo los fines de semana de un iglesia. Ese es un reclamo de 500 años de cristianismo en estas áreas. ¿Dónde están los resultados? Mire, yo que me congrego en iglesias cristianas le digo que es muy difícil que un cristiano, por muy muerto de hambre esté, va a echar mano de lo que no es él y va a delinquir, porque su consistencia es auténtica. Pero si estamos barnizando conciencia con una capita de procesiones y de cosas de esas, estamos llevando al mundo de la hipocresía y del crimen a toda la comunidad. Bien, pero aquí la oportunidad es esta. La oportunidad es la tragedia del procesado. Hemos hablado de Mariona. No, yo no quisiera hablar de Mariona. Sí conozco a Panteos y es una lámina calcinante donde el visitante que llegue no puede estar más de media hora porque si no, y sobre todo si le falta pelo como a mí, sale chamuscado del calor. No están las condiciones humanas. Y ese era un recibidero de café, era un beneficio de café que se convirtió en cárcel. Y de Gotera, ¿qué me puede decir? Y no hubo una gran matanza en Gotera por hacinamiento. Y luego necesitamos una metodología, sí. Bueno, los que son de una pandilla en tal parte. ¿Por qué? Porque, como le digo que hay códigos, ellos no se van a agredir entre sí. Códigos severos, de vida o muerte, pero códigos. Pandillero, no, si la única forma de salirse de la pandilla es porque abrace el cristianismo, nada más. Que de ahí que me voy a salir porque ya no me gusta, no, nada. O que le voy a quitar la chava, tampoco. Muertes. Y entre ellas son irreconciliables por un proceso que no entiendo todavía. He hablado con los altos dirigentes de las pandillas, con los que llamamos palabreros, que son los que llevan las indicaciones de la política pandillera. Y mire, hay todo un trasfondo humano, de calidad humana, increíble, pero no la queremos ver porque es como cuando uno va a sacar curules, o aquellos cascos de burro, ¿va? Hay que enlodarse para sacar esas almejas. No, a nosotros nos gusta que nos sirvan el cóctel de cuentas, bien rico. Para sacar de la miseria a esta gente hay que embadurnar, pero con autenticidad. Ahora, nuestro país puede desarrollar programas de reivindicación, es primera pregunta.
porque tampoco le podemos pedir milagros al presidente de la República, pues. ¿Ya? No tiene los recursos. Este país está endeudado hasta la coronilla. Ya no, la tarjeta de crédito internacional la tiene casi topada. Esto hay que decírselo al pueblo para que no esté dañando el pajarito preñado. Entonces más penales. Este es el país de los penales y de los penaltis, porque aquí también, si no hablamos de fútbol, van a creer que no somos armadores. Entonces, ¿qué hacer? Yo quiero hacerle otra pregunta siempre. El directo, el viejo Lin, Rilly Serrano, por mencionar, ¿son víctimas del proceso? Sí, son víctimas del proceso. Fíjate que esto a algunos va a desgarrar las vestiduras y la coste y todo eso. En mi opinión, me atrevería a decir que conociendo la inteligencia del viejo Lin, nunca lo creo que haya sido capaz de llevar una pistola ni granada. Entonces, ¿qué deduzco yo? Lo que todos presuponen. Riley Serrano, para mencionar que un pastor ahora, que yo espero que salga, como le estaba mencionando otros, ¿no? Riley Serrano es víctima de los medios de comunicación, controlados y dirigidos para acabarse. Así de sencillo y así de obvio. Un muchacho con un talento y todo. No, hombre, que va a venir a secuestrar, teniendo todo un potencial empresarial. Por favor. El directo, ese muchacho que es homicidio, porque está probado en un proceso que es homicidio. Sí, cuando sale, ¿qué esperanza tiene? Pues por las condiciones de menor infractor y tal, cosa que aquí ha sido un gran error, porque si usted se recuerda, tal vez no estaba muy joven, cuando salen las nuevas leyes que yo clasifiqué como maquilado de ley, porque no fueron elaboradas aquí, ¿verdad? Aquí ya venían los retazos para que los armáramos y trajeron a los conductores argentinos que las implementaron. Les dije, aquí van con esto a favorecer la delincuencia porque no hay retén delincuencial. El retén delincuencial tiene una ventaja, que no permite al delincuente llegar a casos graves, porque se detiene en cuestiones elementales como son las presunciones de culpabilidad, que le dan pena mínima. Porque yo quiero decirle que estoy convencido que si una persona comete un error, es un error humano, en un momento de euforia, de cólera, de envidia, lo que sea, delinque. Esa persona, al perder temporalmente lo más preciado que un ser humano tiene, aparte de la vida, que es la libertad, entra en un proceso de reflexión inmediata y de arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, si pudiéramos medirlo, le digo que el 90% de los procesados lo tienen. Otros no, porque ya su consistencia le han destrozado toda su psique, todo su ordenamiento psiquiátrico, y ese no lo va a curar. Es irreversible. Ya los daños son irreversibles. Pero la mayoría tiene oportunidades. Pero es que aquí se dice con una facilidad. ¿Y cuánto le dieron? A 5 años le dieron. Yo, si volviera a ser decano de la Facultad de Derecho, que lo fui durante 10 años, yo pondría una materia que consistiría, académica, que diera, todo el que quiera ser abogado, que consecuentemente después va a ser juez o magistrado, ¿verdad?, tiene que pasar preso 15 días. Y ya vería usted los efectos en el sistema profesional que tendría eso. Los defensores no se olvidarían de sus clientes, los jueces no pondrían cuando les dé la gana las resoluciones. Y el sistema, porque ¿cuánto dura aquí un proceso? Que tiene otra característica.
aquí usted, al verse involucrado en algo, tiene que pagar una prima de culpabilidad, siendo que la Constitución dice que usted es inocente, se presume inocente. Y esa prima de culpabilidad, la Fiscalía la evalúa en 6 meses, así como término medio, mientras investiga. Esa palabra investigar aquí creo que está sujeta a valoración de ese equipo que le estoy diciendo que debe analizar el sistema judicial. Que es otro grave error, el haber entregado el monopolio de la acusación a la Fiscalía. Eso se presta para una serie de dislates que el mismo señor fiscal los ha mencionado en programas como La Pura Verdad, para señalar de qué estoy hablando. En lo que él dice, en lo que nosotros llegamos y que se abre el expediente, pasan 3 días, 4 días, no, mi caso pasaron 8 meses y no lo judicializaban, pero ese es punto y aparte que ya están analizando en las universidades. Pero esto no es nada. Hay casos que han durado 2 años y no, el reo no ha ido a audiencia, ya está preso, esperando que haya otro motín donde lo descabecen a la pasada, o que lo vuelvan homosexual, o que le violen a su hija que lo llegue a visitar, o a su señora, o que se ahorque de desesperación, porque es malo. Si es que lo peor que le puede suceder a alguien es estar detenido, como dice la canción, la cárcel, aunque sea de oro, no deja de ser prisión. Y si a eso le ponemos elementos de la Edad Media, en la Edad Media estaba la máscara de hierro, se recuerda, la torre de Nesle, etcétera, etcétera. Hoy tenemos la cárcel de máxima seguridad en un horno que se llama Zacatecoluca. Y yo que pasé 8 meses en un horno, le puedo decir que solo Dios lo puede liberar de ese sufrimiento. Esa gente que está allá, en todo de cemento, el inodoro de cemento, la cama de cemento, ¿qué vamos a sacar de ahí? Un bloque de cemento, si es que salga, porque la esperanza es que se pudra. Esto no es humano, ni es responsable. Bueno, doctor, lastimosamente el tiempo siempre es nuestro peor enemigo, como dicen, parece tocar estos temas que son bien delicados y fascinantes. Queremos agradecerle la oportunidad que nos ha dado de conversar. Siempre es característica del programa que le envíe un mensaje a la población de Oriente, las Camazón, para que lo haga. Muchas gracias nuevamente a la emisora Televisión Oriental, pero particularmente al pueblo de San Miguel, de La Unión, de Morazán, a los reclusos que ojalá puedan escuchar este mensaje de esperanza para que sepan que habemos bastantes, para quienes el dolor de ustedes y de su familia no nos es indiferente, pero no del diente al labio, que estamos porque ustedes vuelvan a integrarse a la sociedad y a ser vistos como seres humanos. Y al pueblo en general, de que se encomiende grandemente a sus principios humanistas, porque un pueblo que tiene valores es un pueblo que tiene esperanza. Muchas gracias. Muy fino, gracias, doctor. Esto ha sido su programa Controversia. Estaremos nuevamente con ustedes con un próximo invitado.